Entonces, muy bienvenidos a ustedes a este módulo número 2, Principios de Estratigrafía y Sedimentología aplicada a geotecnia y algo muy importante, los riesgos geológicos. ¿Sí? Lo vamos a compartir este módulo con la parte teórica que es dictada por mí. Katy López Escobar es mi nombre, lo ha dicho el doctor Ramos. He aceptado a todos. Estoy aceptando, eso me llama un poquito la atención, por eso me distraigo. Ok, entonces, este módulo es parte del Diplomado de Fundamentos Geológicos asociados a geotecnia y como les he dicho, algo sumamente importante que lo necesitamos de manera urgente, ¿verdad? En todos nuestros países es el riesgo geológico, poderlo conocer, ¿verdad? Y trabajar para él. Bien. De manera general, el contenido del curso, ¿sí? Que está dividido en 2 semanas, es el que nosotros vemos en pantalla para la semana 1, donde vamos a conocer acerca de la estratigrafía. Yo igual voy a darles el día de hoy también de la sedimentología, ¿sí? Y vamos a conocer las bases, ¿sí? No van a ser profundas como para geólogos, pero sí lo que necesitamos, lo imprescindible que es para que nosotros, en el trabajo que vamos a desarrollar en campo, cuando usted sea ya un especialista, y tenga que aplicar la geología en su especialidad, entienda qué dato es el importante, ¿verdad? Entonces, en esta semana 1 estaremos con esta parte fundamental y haremos algunos ejercicios. La descripción estratigráfica es clave para poder dar una información adecuada a quien necesita hacer el diseño de una vía, de un puente, de un túnel, de un lugar donde va a colocar una infraestructura. Semana 2, nosotros tenemos, en la semana 2, en este curso, nosotros tenemos la descripción de calicatas, la caracterización de suelos y algunos casos que ustedes van a ver, ¿sí? Algunos, les voy a compartir algunos casos que habíamos estudiado acá en Ecuador, ¿sí? Muy bien, este es el contenido del curso. No olvidarnos que nosotros tenemos también acá un trabajo de aplicación individual. Oh, la L se saltó acá, ¿ya? Pero es individual, ¿sí? Ok, ¿cómo estamos entonces todos? ¿Bien? Me levantan la manito, por favor, para yo también saber que estoy allá con gente amorosa de Bolivia. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por esas manitos que me indican que ustedes están allí atentos. Gracias, gracias. Ok, hemos visto entonces el contenido y tenemos también ya el doctor Ramos ha tenido el honor, me ha dado el honor de presentarme ante ustedes. Él ha contado acerca de mi hoja de vida, ¿no? Entonces, efectivamente, desde esta experiencia, yo quiero transmitirles a ustedes los conocimientos. Trabajé en una empresa acá en Ecuador, GeoEstudios, específicamente en la sedimentología y la estratigrafía. Los proyectos requieren el conocimiento de la geología, pero vamos a ver qué parte de la geología es lo que necesita la geotecnia para poder realizar un proyecto a gran escala o a pequeña escala, pero que es un proyecto que esté muy bien desarrollado, con una muy buena base de geología para que tenga éxito, ¿sí? Veamos entonces eso. Ahí ustedes pueden ver y quienes estuvieron al inicio también escucharon acerca de mi persona. Mi nombre es Katy López, como les he dicho, y a mí me gustaría también escucharlos a ustedes. Pero antes voy a darles el contenido de lo que haremos el día de hoy. Tenemos una bienvenida, tenemos una presentación, ¿verdad?, de los participantes y yo voy a hacer un cuestionario. Pero es un cuestionario que no tiene que asustarse porque no es para darle una nota. Es para que yo como la tutora, como la persona que le estoy transmitiendo mi experiencia, los conocimientos, pueda saber, ¿sí? Cuánto ustedes conocen
de la sedimentología y la estratigrafía en el campo de la geotecnia, ¿ok? Luego vamos nosotros a hablar de lo que es la estratigrafía y la sedimentología. Vamos a contar una historia de cómo se desarrollan estas materias, ¿sí? Cómo evolucionan también, ¿no? Y qué podemos encontrar también en el Internet, qué podemos encontrar de las asociaciones que representan a estas especialidades. Vamos a trabajar con un cuestionario porque son preguntas sencillas, es para afirmar lo que ustedes me escuchan a mí decir, lo vamos a ir afirmando, ¿sí? Con poquitas preguntas, pero es lo que yo necesito que usted recuerde, ¿ya? Asimismo, no tiene que asustarse, ¿sí? Porque a veces las preguntas nos ponen un poquito nerviosos. Yo no quiero eso, quiero que se relaje porque necesito que la mente esté dispuesta a recibir la información, ¿sí? Y que luego al recordar, al repasar, al leer un texto, al hacer un ejercicio, usted pueda desenvolverse muy bien, ¿sí? Usted pueda sentirse tranquilo, relajado y desarrollarlo excelente. Vamos a tener un receso, ¿sí? Puede ser de unos 10 minutos, y luego vamos a continuar con la causa, porque la estratificación tiene interrupciones o cambia. ¿Por qué cambia? ¿Por qué los estratos sufren esos cambios? ¿Sí? Luego, viendo ese tema, asimismo, tendremos un breve cuestionario, un receso cortito, porque ahí ya entraremos para ver algo importante. La presentación de nuestro trabajo tiene que estar acorde a lo que hemos realizado y necesitamos software que nos ayuden a presentar esos trabajos. Entonces, vamos a verlos aquí y estaremos después, mañana ya lo tendrán listo en su computadora, podrán trabajar el día de mañana ya en alguno de esos software, de manera los que sean, los software que sean libres, ¿ok? Bien, entonces a mí me gustaría no solo presentarme yo, no solamente a saber de la tutora, ahora yo quisiera saber de ustedes, ¿sí? 5 participantes que quisieran, ¿sí? Quisieran contarme cuáles son las expectativas que ustedes tienen de este módulo, ¿no? Me gustaría saber por qué eligieron estudiar esta, este diplomado y pronto maestría, ¿sí? Estas dos preguntitas, cualquiera de las dos puedan elegir, vamos a ser breves para ir avanzando, ¿ya? Y esto es para romper el hielo, yo quiero conocerlos un poco más, para mí sí es importante, y también contarles mi experiencia, yo de conocer gente, pues, de Bolivia, es la gente más hermosa que yo he conocido. Es una gente que da todo por hacerle sentir bien a un visitante, a un amigo, ¿ya? A ver, veamos, parece que hay gente en la sala de espera. Pongo aquí admitir a todos y allí estamos, ¿ya? Se van juntando. Ok, entonces yo voy a eh, alguien que quiera participar y me cuenta, dos preguntitas. Me cuenta cuál es su expectativa de este módulo, ¿sí? Y si quiere saber algo más, si quiere hacer otra pregunta, aquí estoy yo, ¿sí? Vamos. Es para conocerlo, ¿sí? Ok. A Buenas ver, tardes, doctora. Samir. Sí, sí. Buenas tardes, doctora. Un gusto conocerla. Yo soy titulado de la carrera de Geología. En noviembre defendí mi tesis. Entonces, esta maestría me parece una maestría muy interesante porque, sobre todo en la ciudad de La Paz, nosotros sufrimos muchos deslizamientos, deslizamientos de tierra, de suelo, y es muy interesante poder estudiarlos a profundidad, no solo desde el punto de vista científico geológico, digamos, ¿no? Sino como para poder ayudar a la población, digamos, por así decir. Entonces, este módulo me parece muy interesante, más que todo porque usted mencionó que nos iba a proporcionar algunos softwares, ¿no? Como para hacer algo de modelaje, digamos. Entonces, me parece muy interesante, doctora. Muchas gracias. Gracias, Samir. Gracias. Muy bien. Vamos, 4 participantes más. Necesitamos 4 y empezamos ya
con la parte que nos Buenas incumbe. noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, Félix. Bueno, yo me llamo Félix Espinosa, soy el director de la carrera de Ingeniería Geológica, pero también me he inscrito como maestrante en esta maestría. Esta maestría para nosotros ha sido largamente esperada para la carrera y pues esperamos que la participación de los estudiantes es muy importante porque hay una formación desde el punto de vista geológico. Generalmente tenemos maestrías en Bolivia con una óptica muy de ingeniería civil, ¿no? Muy ligada, digamos, a procesos constructivos. Sin embargo, esto nos va a ayudar a ampliar nuestros horizontes. Gracias. Gracias, Félix, muy amable por su participación. Necesito tres participantes más que pueda Hola, contar. ¿Las doctora, expectativas? ¿Sí? A ver, doctora, vamos. muy buenas Sí. noches. Hola, Abel. Mi nombre es Abel Heredia Copa, soy ingeniero geólogo titulado de la Universidad Autónoma de Tomás Frías. Yo trabajo ya 25 años en el campo de la minería. Este, Trabajo más en el tema, el área de geomecánica. Sabes muy bien que esta área está dentro del área de geotecnia. Trabajo todos los días, no soy responsable corporativo de toda mi empresa en lo que es el área geomecánica. Trabajo todos los días con las rocas, ¿no? Con estructuras, con discontinuidades, ¿no? Y para mí es muy interesante esta maestría porque quisiera verlo desde otro punto de vista que es porque para mí es muy amplia, ¿no? La geotecnia en realidad, ¿no? Yo solamente ahorita estoy enfocado en la mecánica de rocas, ¿no? Que es la geomecánica para mí en el área de minería. Y como alguien me antecedió a mí, también me es preocupante ver, ¿no? Que en nuestro país, teniendo tres facultades ahí de geología, ¿no? Nadie, por ejemplo, ve el tema de caminos. Y si bien hay en la ABS, me imagino que debe haber algún geólogo, pero no lo ven desde el tema de especialidad, ¿no? No tenemos derrumbes, este último un derrumbe que para mí ha sido de gran suerte, ¿no? Nosotros lo que llamamos planchón en minería, ¿no? En el camino de Cochabamba caído, ¿no? Y eso podría tranquilamente haber, ¿no? Matado por lo menos a varias personas, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, Abel. Dos más y continuamos. Dos participantes más. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Adriana Chura. ¿Se me escucha? Perfectamente, Ah, ya, Adriana. gracias. Sí, como le comentaba, mi nombre es Adriana. Actualmente desarrollo trabajos en gestión ambiental. Sin embargo, he notado igual la importancia de manejo de herramientas que usted tal vez nos va a poder enseñar en esta ocasión, ¿no? Entonces, esa sería mi expectativa para este módulo, doctora. Aprender bastante de sus conocimientos y experiencia. Gracias. Gracias, Adriana. Y el que va a cerrar este espacio, a ver, el participante que va a cerrar este espacio. Doctora, buenas noches. Ahmed. Muy bien. Buenas noches, Ahmed. Hola, doctora. Bueno, viendo la explicación de Abel también, yo voy enfocado con tal vez una visión, podría ser hacia la maestría, ya que yo, pues, bueno, mayormente desarrollo de trabajos ahorita, se podría decir de manera personal, así, en la parte de la minería vial, enfocado. Soy de Caranavi, una provincia del departamento de La Paz, ¿ya? Entonces, a este lado, también hay, no solamente la parte de la minería, también la parte de lo que son caminos enfocados a todo lo que son los ríos geológicos. Existen muchos deslizamientos, derrumbes, y en la cual, teniendo una empresa tan grande como ser ABC, no le dan mucha importancia, tal vez puede ser porque no hay ¿cómo le digo? Tal vez un enfoque así principal a este tipo, a esta problemática. Ok. Sí, parece que una dificultad con la comunicación del último participante. Ok, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Ahmed. Te estábamos Sí, escuchando, Ahmed, ¿sí? De la empresa una empresa muy la, grande que la, la- puede dar.
Sí, tal vez un enfoque también a este lado, ¿no? De la parte de los yungas y todo eso, que así en resumen estamos descuidados en esa parte de tal vez mejorar todas esas problemáticas que se tienen. Entonces, lo que yo quiero es pues, aportar tal vez en alguna empresa, con mis conocimientos, de darle una solución, unas mejoras a todas esas problemáticas que se presentan mayormente en épocas de lluvia. Bueno, son muy descuidados tanto las empresas que toman o se hacen cargo del tipo de mantenimiento tal vez en las ETET. Ok. ¿Hola? Sí, te hemos escuchado, Ahmed, muy bien. Muchas gracias por la participación. Es sumamente importante, ¿no? Porque ahí yo voy conociendo ese background con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Muy bien. Ahora he visto casi que todos sus especialidades. ¿Podrían levantar la manito virtual los que son ingenieros civiles? Su manito virtual. Levantemos la manito virtual. Ok, tenemos un ingeniero civil. Ok. Ahora, si no hay más, levantemos la manito los geólogos o ingenieros geólogos. Ya, 6, 7, 8, 8. Ok, 9 será. A ver, si levantan la manito virtual, me contabilizan muy bien. Ya, tengo en manitos 9. Ok, muy bien. 10 geólogos. Un ingeniero civil. Ahora, ingenieros ambientales. Bajemos la manito para que no se confunda. Eso, muy bien. Levantemos la manito los que son ingenieros civiles, perdón, ambientales. 2. Ok, ok. Muy bien. Luis, Adriana y Eddie. ¿Estoy bien? Sí. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra especialidad que no la haya mencionado? Bajemos las manitos. Bajemos las manitos. Sí, ya podemos bajar las manitos. Ahmed, ya podemos bajar las manitos. Eso. ¿Alguna otra especialidad? Tengo geólogos. Muy bien. Topografía y geodesia. Interesante. Muy interesante. ¿Ya? ¿Alguna otra especialidad? Ingenieros civiles. Ah, ya. Ok. Muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, vamos entonces ya a ingresar a la parte medular. Y vamos a poner presentación y voy a... Ustedes, estoy presentando algo, ¿me ayudan con eso, por favor? No se ve. Nada, ok. Déjenme compartir, pero se me movió. Aquí está. Ok. Bien, vamos todos a nivelarnos, ¿sí? Porque hay geólogos y ellos se les va a hacer un poco más familiar utilizar los términos que vamos a usar aquí, ¿sí? Sedimentología y estratigrafía. Son dos disciplinas que están bastante relacionadas, pero que en la geología se hizo importantísimo separarlas.
a pesar de que están muy relacionadas y que podrían verse juntas, ¿sí? Es importante diferenciarlas, ¿no? Entonces, nosotros vemos en esta imagen, ¿sí?, que les estoy presentando, que está relacionado con lo que es, lo que vamos a ver aquí es toda la parte básica, primordial que necesitamos para la geotecnia. ¿Ok? Vemos en la imagen unos perfiles, también le llamamos columnas, ¿sí? Son unas gráficas, nos representan lo que encontramos en campo. Aquí ustedes pueden ver. Ustedes pueden mirar aquí, hay un paisaje, ¿sí? Y este paisaje tiene afloramientos rocosos, suelo, y por aquí se va a construir, ¿verdad?, una infraestructura, que pueden ser vías, caminos, carreteras, túneles, ¿sí?, puentes, alcantarillas. Y entonces debemos esta representación, los espacios que se conocen, donde va a pasar nuestro proyecto o en el proyecto en que estemos participando, entonces necesitamos saber qué hay allí en el suelo o en el subsuelo. Para eso necesitamos representar, como hacen los geólogos. Los geólogos representan todo lo que encuentran en el subsuelo. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera hay que representar, pero hay un límite. Sí, hay un límite que ahí nos diferencia con el trabajo del geólogo. ¿Ya? Y ese es el límite que nosotros no debemos pasar a profundidades, como el geólogo sí necesita grandes profundidades. Nosotros necesitamos conocer y el suelo tal como se comportaría él si yo coloco en algunos de estos espacios un peso sobre él, que es la infraestructura. Y necesito entonces saber quién va a recibir esa infraestructura y yo tengo que representar en una imagen. No hay nada mejor que una imagen. Tenemos que escribir un texto, sí, pero lo ideal es tener una imagen que represente lo que está recibiendo la infraestructura. Por eso tenemos aquí los perfiles, también les llamamos columnas estratigráficas y sedimentológicas. Ya vamos a ver la diferencia entre ambas, ¿sí? Y vemos aquí el orden. ¿Qué encuentro abajo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué orden? ¿No? Los geólogos sabemos, aquí hay geólogos, que siempre las columnas y los perfiles se deben representar desde lo más antiguo a lo más moderno. ¿Ok? Pero sigamos, no me quiero adelantar con estos términos que debemos escucharlos, registre, porque va a haber algunos términos que si no es geólogo le van a sonar nuevos. Regístrelos, anótelos. ¿Ya? La sedimentología, vamos a empezar por allí. Es un estudio, ¿verdad?, que estudia el transporte, estudia cómo viaja el suelo en un medio. Aquí tenemos en la imagen en agua, pero también viajan en el viento. Viajaron en el viento. En una época tal vez de 50, de 100, de 200.000, de 5 millones de años atrás, ¿sí? Y los transporta, los lleva y llegan a un lugar determinado. Y justo en ese lugar que se quedaron allí esos suelos, se quedaron allí esos sedimentos, ¿verdad? Entonces, eso hace la sedimentología. Ya no hay agua. Cuando usted va a construir, allí ya no está, ya no, ya ellos llegaron por ese medio de transporte y se depositaron allí. Ahora, cuando ellos llegaron y estaban viajando esos sedimentos, esos suelos en el agua, ellos tenían una forma de moverse, ¿sí? Y esa forma es, aquí ustedes pueden ver, unos saltan, clink, 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 van saltando, porque son pesados, ¿ya? Y en el fluido o incluso en el aire, en el viento también es un transporte, ¿sí? Van saltando. Otros van siendo arrastrados. No saltan, se arrastran, ¿sí? Otros saltan y se arrastran, saltan y se arrastran, ¿ya?
Otros van en suspensión. Entonces es cuando nosotros vemos el agua de un río que es marrón, ¿verdad? Marrón claro, rojiza, es porque está allí el sedimento en suspensión, está viajando, ¿sí? Y asimismo, en el lugar que nosotros vamos a investigar en nuestro proyecto de geotecnia, allí va a estar un sedimento que pasó, ¿no? Que pasó por este momento. La sedimentología hace esto, estudia, define cómo viajaron esas partículas, ¿no? Lo define. ¿Cómo hace? Revisa, analiza y llega a la conclusión. A más de eso, en geología, analiza estructuras internas y procesos hidrodinámicos. En geotecnia, para nosotros, lo más importante, antes que las estructuras internas, es cómo se va a comportar mecánicamente este suelo. Importantísimo. ¿Cómo va a comportarse este suelo? Si yo le agrego un peso, ¿sí? ¿Va a resistir? ¿Se va a hundir? ¿Sí? ¿Se va a deslizar? ¿Qué va a suceder si yo le agrego la infraestructura que se está planificando? Entonces, de la sedimentología, a nosotros en geotecnia nos interesa conocer el tamaño de cada uno de los componentes y nos interesa conocer, ¿verdad?, cómo están esos estratos, porque requerimos una información importante, cómo va a comportarse mecánicamente. ¿Ok? La estratigrafía va acompañada también de otras disciplinas. La sedimentología va acompañada de la estratigrafía, como les dije, son eh, complementarias. La petrografía, ya quienes trabajan en proyectos mineros, ¿verdad? Saben que esto es clave para la minería. Para nosotros en geotecnia, la petrografía no la tratamos con una profundidad de saber el mineral, ¿sí? Y de conocer, no, es el tamaño, es la parte mecánica la que nos va a interesar, ¿sí? Y bueno, en algunos casos nosotros vamos a hallar en nuestro estudio, tal vez tengamos la oportunidad de encontrarnos con algún fósil. ¿Qué hacemos allí si encontramos un fósil? No importa aquí si soy geólogo o no soy geólogo, he encontrado un fósil. Les cuento en Ecuador lo que pasa. Cuando se realiza un proyecto y se encuentra algún fósil, no lo reportan porque si se da a conocer el hallazgo de una evidencia paleontológica, es muy posible que el proyecto se suspenda, porque se declara esa zona como una zona de interés, ¿sí? De interés natural. Y entonces el proyecto no se desarrolla. No hay una normativa aún que pueda darle viabilidad a un proyecto de interés y que algún hallazgo paleontológico, porque le da mucha prioridad a la paleontología y anula el proyecto. Por eso muchas urbanizaciones incluso se han desarrollado en lugares donde hay fósiles. Yo vivo, yo vivo cerca, la urbanización donde yo vivo está justamente en una montaña donde yo voy, le doy unos golpecitos, eh, claro, tengo que entrar sin que me vean a veces los guardias que están cuidando en las urbanizaciones, y tengo fósiles, imagínense, pero aquí construyeron viviendas. Difícil, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no hubieran construido aquí viviendas? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en nuestros proyectos y podemos ir conociendo las leyes, sabiendo qué pasaría si nos sucede a nosotros esa situación, ¿no? Bien, entonces, la sedimentología se define como el estudio del transporte, la disposición de los sedimentos y también estudia la composición de estructuras internas y procesos hidrodinámicos de formación de sedimentos. Lo que me interesa a mí en la geotecnia es poder entender esa deposición de sedimentos.
¿sí? Y el transporte, porque a través del transporte yo voy a decir, por aquí cursó un río, por aquí cursó agua. ¿Y qué hay? Tengo que estar atento, ¿sí? ¿Qué ha pasado con ese canal fluvial? ¿Qué ha pasado allí? Que después yo instale urbanizaciones cerca de un río, en un meandro abandonado, y de pronto viene el invierno y se lleva, viene la fuerte lluvia y viene, crece el río y se llevan las casas, ¿no? Entonces, la sedimentología a nosotros nos ayuda. En definición, usted debe recordar que la sedimentología le ayuda a usted a entender cómo viajaron los suelos. ¿Ya? Tengo 2 personas en la sala de espera. Perdón si no les abro pronto, porque a veces no me doy cuenta. ¿Ya? Ok, entonces, eso es lo que pasa con los suelos. He dicho, es el transporte de los sedimentos, no solamente es el agua, no solamente es un fluido, sino que también el viento. El viento también transporta esos sedimentos, o transportó en el pasado, ¿sí? Y los llevó a ese lugar donde nosotros vamos a colocar nuestra infraestructura. La sedimentología tiene una historia, ¿sí? A veces la historia pareciera que fuera un poquitín aburrida, pero no, la historia a nosotros nos permite proyectarnos en nuestra área, en este caso en geotecnia, nos permite a nosotros decir, ah, mira, esto pasó así, ¿qué tal si también puede pasar aquí en mi proyecto algo similar? ¿No? ¿Qué tal si yo puedo aportar con algo similar? Decían los participantes, ¿verdad? Que ven la necesidad imperiosa de que se conozca bien la geotecnia, ¿verdad? Porque hay proyectos de deslizamientos, proyectos que están en riesgo, ¿verdad? Y cuando conocemos la geología es tan bonito que sabemos qué formación es, pero no podemos decir por qué se vino abajo, ¿verdad? Entendemos. Tal vez se vino abajo por el peso, pero necesitamos ser especialistas y técnicos para poder dar la solución. No solamente contamos por qué hubo un desplome del material, de la carretera, por qué ha habido un rompimiento de una alcantarilla, qué pasó, ¿verdad? Nos va a ayudar a nosotros a entender lo que pasa con los suelos, lo que pasa con la geología. Entonces, la sedimentología tiene una historia, ¿sí? La sedimentología, hay una sedimentología viejita y una sedimentología moderna, ¿sí? Vamos a entrar a esa historia. Esta sedimentología moderna surge porque describir cómo han viajado los sedimentos, ¿verdad? Cómo se dieron esos procesos para que esos estratos aparezcan y representarlos en una gráfica, estaba bien. Pero la práctica de algunos geólogos de tomar datos, hizo que la sedimentología ahora tenga un cambio, un nuevo aporte, y a eso le llaman sedimentología moderna. ¿Qué es lo que hizo? Dijo, ah, bueno, aquí hay resultados que se están repitiendo. Estamos viendo que hay estratos similares. Yo puedo estar en Ecuador y luego viajar a Bolivia y encontrarme con resultados similares en una columna. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Puedo tener arenas, limos, arcillas, y puedo nuevamente acá en Ecuador también tener una columna que tenga arenas, limos, arcillas. No importa dónde yo esté, ¿eh? No importa si estoy en África, pero voy a tener lo que se conoce como resultados similares, que son las facies, ¿sí? Entonces, ahora seguimos explicando un poco más a detalle para quienes no hemos visto estos temas. Estos resultados similares, estos productos resultantes, estas facies, término que hay que anotar, anotemos, facie. ¿Qué será la facie? Característico de ese levantamiento que, como le dije, puede repetirse en cualquier lugar del planeta, ¿sí? Eso se dieron cuenta los investigadores
Dijo, bueno, esto está similar y me está diciendo en algunos casos que llevaba velocidad, los sedimentos llevaban velocidad y también me estaba diciendo que llegaron a un lugar y ahí se depositaron. En esto tuvieron mucha culpa los señores Quenen y Miglorini. Son los culpables. En realidad, ellos hicieron un gran aporte para que la sedimentología no solo pase de ser una representación, sino que pase a dar una información valiosa, ¿sí? Esto sucede a mediados del siglo XX, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Ahora ya no solamente tengo un dibujo muy bonito, sino que ese dibujo se convierte en un modelo. En el caso de los señores Cuene y Miglorin en 1950, ellos estudiaron la corriente de turbidez y los geólogos deben recordar, turbiditas, es un término que les debe sonar muy familiar, ¿sí? Las turbiditas no es nada más que un deslizamiento, pero que ocurre en debajo del agua. ¿Sí? Puede ser en un río, puede ser en una laguna, puede ser en el mar. ¿Ya? Y como al bajar ese sedimento hace que el agua se ensucie, que tenga turbidez, entonces Queni y Meglorini le dejaron como corrientes de turbidez y finalmente le dieron el nombre que nosotros ahora conocemos como turbiditas. Los deslizamientos suceden una vez y queda el sedimento allí. Sucede otra vez y encima del deslizamiento anterior vuelve a caer otro sedimento. Y así vuelve y así está. Siempre está sucediendo eso. Eso es lo que Coene y Miglorini se dieron cuenta. Y dijeron ellos, hay una repetición, una repetición. Y esa repetición, dijeron, es de deslizamientos. Ah, entonces dijeron, como esto ocurre, esta representación gráfica, yo le voy a dar un modelo. Y dijeron, esto ocurre debajo del agua y ocurre siempre en deslizamientos. ¿Sí? Y armaron su modelo. Cuen y Miglorini en 1950 presentan esto como un modelo. Y entonces la sedimentología comenzó a aportar más información que un gráfico. ¿Sí? Ya era un modelo. Lo mismo pasa en otros ambientes. ¿Sí? Tal vez no con deslizamientos, pero si estuviéramos en un ambiente glacial, donde el hielo, ¿verdad?, que cubre la superficie terrestre, de pronto suben las temperaturas y comienza a moverse y ahora el hielo es el transporte de los sedimentos y los lleva de viaje y los deja en un lugar, ¿no? Entonces, quienes como Cuen y Miglorini estudiaban ambientes glaciares, ellos también establecen un modelo. Y así, los que trabajaban en la playa, ¿no? Y dice, siempre sucede esto, y entonces establecen un modelo. Esto es lo que hizo la sedimentología, que sea un aporte y hace la diferencia entre el antes de la sedimentología y el después, una sedimentología moderna, ¿sí? Otros procesos, ¿no? También como ambientes carbonatados, para los que de pronto, yo digo ambientes carbonatados, ¿qué quiere decir eso? Donde hay rocas carbonáticas, ¿no? Para nuestras construcciones, para el diseño en geotecnia, a veces tenemos que alejarnos o hacer unas mejoras en el suelo cuando tenemos materiales carbonatados. Por donde va a pasar nuestro proyecto o donde se va a desarrollar nuestro proyecto, tenemos que tener mucha atención. Pero también hay modelos para ambientes carbonatados, ¿sí? Y a cada uno, así como Cuen y Miglorini, empezaron ellos a dar modelos. También otros autores como Hans y Fanesco. Bueno, estos nombres no se preocupe por aprendérselos, no nos interesa a nosotros estos nombres. A mí lo que me interesa es que usted recuerde que la sedimentología lo que hace es estudiar cómo llega allí el sedimento, ¿verdad? ¿Cómo viajó? Porque eso sí es clave para nosotros, que vamos a trabajar en un proyecto y que debemos darle al ingeniero vial, debemos decirle, aquí, este es lo que pasó aquí,
Este sedimento representa, esto fue un río, fue un lago, fue una erupción volcánica, ¿no? Lo que haya sido, eso es lo que nosotros debemos recordar. Aquí tenemos lo que había mencionado, ¿no? Este es un deslizamiento que está ocurriendo debajo del agua. Y a esto, Miglorini le dio el nombre, ¿no?, de corrientes de turbidez y después, más adelante, le dieron el nombre de turbiditas. Así es la historia, mire aquí, esta representación gráfica me permite, ¿sí?, ver cómo se repite. Y eso es lo que dijeron Cuene y Miglorini. Ay, mira, se repite. Sedimentos estratificados, clastos, arcillas, sedimentos estratificados, clastos, arcillas. Ah, dice, ¿por qué se repite? Y ellos llegaron a esa conclusión, ¿verdad? Porque armaron el modelo. Esto de aquí es un deslizamiento. Quietud, esto es un deslizamiento. Quietud, esto es un deslizamiento. ¿Eh? En esta imagen que ustedes ven aquí, hay estratos. Mire, hacer aquí el diseño de un muelle, porque este es la salida al mar, ¿sí? Aquí vamos a hacer el diseño de un muelle y nuestros estratos están verticales, ¿sí? Puede ser una fortaleza para nuestro proyecto, de acuerdo a que, siempre recuerden, depende de la mecánica, ¿verdad? La fortaleza que tenga nuestros estratos, ¿no? Tal vez el compañero que trabaja, un participante que trabaja en la geomecánica, no entiende eso de cómo uno puede identificar la capacidad mecánica que tiene de resistir, ¿verdad? Un suelo, una roca. En este caso, imagínense aquí construir un muelle, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos viendo en el desarrollo de nuestro proyecto. Tenemos que conocer bien esas capacidades que tienen los suelos o las rocas. Bien, entonces los trabajos que hemos contado, esta historia, ¿verdad? De manera breve, ¿verdad? Cómo se diferencia la sedimentología, la antigua sedimentología y la moderna, porque gracias a un aporte de ella armar modelos a partir de las columnas o a partir de los perfiles, aquí usted puede ver, mire aquí donde dice secuencia de las facies H. Esto es un canal estuarino antiguo, ¿ya? Ok. Una cosa clave, en sedimentología, nosotros, los geólogos, los sedimentólogos, tenemos que llegar a contar qué era esto, qué era esto, qué era en el pasado. Mire, aquí este investigador dice, esto era un canal que salía al mar y que venía de un río que salía al mar, por eso se llama canal estuarino, ¿no? Y resulta que nosotros en la geomecánica, nosotros no debemos llegar, no necesitamos llegar a definir el ambiente. Nosotros, repito nuevamente, necesitamos conocer el comportamiento mecánico, pero sí es indispensable que usted represente su comportamiento mecánico, el suelo, cada suelo lo pueda representar y el comportamiento mecánico quede registrado también a un costado o en los datos que usted va a obtener mediante calicatas, perforaciones, ¿verdad? Esa información usted va a obtener y tiene que demostrarla. Hay algunos, ya en geotecnia, hay unos formatos muy buenos para presentar o representar estas columnas. Sin embargo, no viene mal agregar a nuestro proyecto siempre una descripción, ¿no?, tipo columna estratigráfica para poder representar y dar en el informe final de nuestro proyecto lo que hemos hallado. Entonces, en sedimentología, ¿verdad? La historia nos dice sedimentología antigua y la moderna. En la moderna ya se trabaja con modelos. A esos modelos lo conforman las facies.
¿sí? Las facies, como les había dicho, son repeticiones, ¿no? Arenas, limo, arcilla, perdón, arenas, limos y arcillas es una repetición y puede irse repitiendo, ¿verdad? Eso es una facie. Em, los que hemos estudiado geología, el término uniformismo nos viene bien, lo podemos recordar, ¿verdad? Ahora, anotemos uniformismo para quienes, para todos, uniformismo, ¿ok? ¿Qué es lo que dice el uniformismo? Son principios importantes para un geólogo. Pero usted debe, como cuando uno aprende, ¿verdad? Una operación matemática y uno aprende una regla, la regla del binomio cuadrado, ¿ok? Así es esta ley del uniformismo o principio del uniformismo, ¿verdad? Que todo, ¿no? Como yo les había dicho, lo que sucedió acá en Ecuador también sucedió en Bolivia, ¿sí? Y entonces lo que yo encuentro acá en la ciudad de Guayaquil, donde yo estoy ahora y donde vivo y donde trabajo, y levanto una columna y me voy a Bolivia, es probablemente que tal vez encuentre algo similar, ¿sí? Sea geológico o sea mecánico, puedo encontrar algo similar. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido en esta zona, los mismos eventos geológicos que ocurrieron acá, también ocurren allá, ¿verdad? Claro que si yo estoy acá cerca del mar, ¿verdad? En una zona costera, yo tengo que comparar obviamente con una zona, asimismo de una baja, una cota baja, ¿verdad? Y si yo estoy en Quito, eso es una ciudad que está a 2000 y más de altura, yo nací allá, pero vivo acá en Guayaquil ya por muchos, muchos años. Entonces, allá en Quito sí tal vez podría encontrar mucha más similitud con lo que yo puedo encontrar en una columna en Bolivia. Eso es el uniformismo, es decir, lo que sucedió aquí también sucedió acá. Y lo que sucedió en el pasado, bien pasado, también sucede en el presente. Sí hay excepciones en geología, pero no me quiero meter a explicar esas excepciones que hay. Pero no, a nosotros en geotecnia no las necesitamos conocer. Son excepciones que tal vez si alguien trabaja en la exploración de hierro, ahí estas excepciones a la ley de Liel o al principio de Liel del uniformismo. Lo importante aquí es que recordemos que estos procesos han ocurrido y ocurren actualmente, que permiten que los sedimentos se formen. ¿Ok? Entonces, esos modelos, ¿verdad? Que están compuestos por facies, esos mismos modelos, esas mismas facies permiten identificar otros lugares, como hemos visto, otros modelos. A ver, nos toca, hemos dicho a las 8:10, ¿no? Ok, entonces tenemos aquí un modelo de facie en esta imagen. Mire por favor aquí, un delta, un delta, una, mire cómo se amplía este delta. De aquí viene, ¿no? Y se amplía porque sigue recibiendo sedimento. Aquí en esta imagen tenemos un río meandroso, así que esto parece una serpiente, ¿verdad? Son ríos que llevan años, por eso tienen estas formas así. Son muy antiguos, ¿sí? Tienen forma de una serpiente, ¿ya? Les llamamos meandrosos. Anote por ahí este término, meandros, meandrosos, ¿no? Este es un ambiente, este es otro ambiente, ¿no? Entonces, así como hubieron ambientes para las turbiditas, también lo hay para otros espacios, ¿sí? Y cada uno, hay especialistas, usted dice, ay, yo quiero hacerme especialista en ambientes, como vemos aquí, ¿no? Ambientes de llanuras mareales, quiero hacerme un especialista en ríos meandrosos. Entonces, hay una variedad para cada uno de esos. Bien, entonces en sedimentología es importante reconocer esas facies. Nosotros en la geotecnia vamos a encontrar estas facies, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder relacionar,
nuestro proyecto, ¿verdad? A lo largo, si hacemos una vía, ¿no?, de 10 kilómetros, vamos a ver, siempre vamos a estar pendientes esperando que cada calicata nos vaya dando información, comparar una u otra calicata. A veces en los proyectos hacer calicatas no es sencillo, es complicado, ¿eh? Pero los especialistas, los que ya saben ser el hombre que ya conoce, lo hace rapidito, ¿no? Y allí nosotros enseguida bajamos a tomar los datos, ¿no? Llevamos los equipos que deben medir la parte mecánica de los suelos, ¿no? Hacemos los datos que tenemos que tomar del suelo. Tomamos nuestras muestras, ¿verdad? Y allí vamos a identificar nuestras facies, ¿sí? Nuestras facies, que nos va a ayudar a identificar y vamos a decir, ya, esto fue un río, no, esto fue un glacial, esto fue eso, nos va a ayudar a poder identificar y entonces vamos a poder dar una evidencia de lo que hemos encontrado y también vamos a poder mencionar, ¿no?, al proyecto, le vamos a dar un aporte, ¿sí? Ese dato va a ser importante para el proyecto, ¿no? Cuando se haga el diseño, si es una vía, si es una hidroeléctrica, en lo que estemos participando. Aquí tengo a un amiguito, un perrito que me está acompañando y que ha escuchado a algunos perritos en la calle y él sale a hacerse también, decir presente a esos amiguitos que le están esperando. A ver, no quiero, vamos aquí a hacer un stop, déjenme ver el plan que tenemos para el día de hoy. Ok, nos falta un poquito más. Bien, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Quiero preguntas, a ver. Vamos con preguntas, así nos integramos, no nos perdemos. Es importante para nosotros, ¿verdad? Estamos en inscritos en este diplomado con muchas ganas, ¿verdad? Estamos con mucho deseo de aprender y queremos, ¿verdad?, llegar al final, obtener nuestro título y ser un aporte. Algo que me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo, se me hinchó el corazón, es ese sueño de decir, aquí debería construirse algo mejor, ¿verdad? No deberían suceder, no deberían estar los problemas geológicos rompiendo las carreteras, ¿verdad? Dañando las infraestructuras, porque queremos algo bien hecho y por eso están aquí, porque quieren realizar una obra, ser partícipes de un proyecto donde hacen una obra que es bien hecha, ¿verdad? Y usted quiere aprender. Bien, vamos, preguntas, por favor. Hagamos 3 preguntas de parte de los participantes. Una pregunta. Dale, amén. Hablando de las turbiditas, se ha definido qué es el deslizamiento que ocurre debajo del agua. Se ha mencionado ya sean ríos, lagos o en el mar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un lago y existe el aporte de materiales, un deslizamiento también, no solamente va a ser debajo del agua, tal vez existe un deslizamiento de la parte lateral, del cerro, de una parte tal vez no muy elevada, pero sí se ha depositado en el lago. ¿Es también parte de ese tipo de material? ¿O cómo podríamos diferenciar que esto no es parte como se dice, del deslizamiento debajo del lago? Ya, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Cómo diferencio? A ver, Ahmed, siguiente. ¿Cómo diferencio que no fue o no ocurrieron un deslizamiento debajo del agua, sino que ocurrió un deslizamiento? Ay, ¿cómo lo diferencio? Respuesta. Es la repetición de los estratos lo que me permite identificar que son turbiditas. Si yo tengo un deslizamiento debajo del agua, ocurre otro deslizamiento, tal vez 2 años después, pero nadie lo detiene. Sigue y tampoco nadie lo mueve. Sigue ocurriendo otro deslizamiento y sigue ocurriendo. Esa repetición
es lo que a mí me dice que estuvo todo eso bajo el agua. Pero ojo con la repetición. La repetición es material grueso y va bajando de tamaño, el tamaño va variando hacia arriba finito, ¿no? Yo tengo gravas, materiales gruesos, voy con arenas y arriba ya me quedan las arcillas, los limos y las arcillas. Y otra vez se repite, y otra vez se repite. Y eso es lo que estos dos autores, que era extraño, ¿por qué se repetía? ¿Por qué se repiten? Y ahí ellos llegaron a esa conclusión. Eso solo sucede en, en una pendiente debajo del agua. Y entonces armaron el modelo. Lo importante allí es poder ver que existe esa repetición. ¿Le di respuesta a tu pregunta, Met? Sí, gracias. Una pregunta más, una pregunta más. No sea tímido, vamos. Puede escribir en el chat también, sí. Ok. Una preguntita más. Vamos a ver. A ver, vamos a pedirle a un participante, ¿ya? Ah, ya. Muy bien. Aquí tengo ya. Fabiola nos dice el uniformismo. Ok, muy bien. Vamos, estos son principios, ¿ok? Son principios. Yo voy a aprovechar y también les voy a compartir bibliografía, ¿ok? Entonces, aprovecho este momento. Déjenme abrir la bibliografía para poder mostrarles. Tal vez en un enlace les voy a compartir. Ahora les voy a mostrar. En este momento no se los puedo pasar porque estamos en la clase. Entonces, pero sí quiero que usted vea la bibliografía que se las voy a compartir y la parte que usted puede utilizar, ¿verdad? Y allí vamos a encontrar, déjeme activar, y ahí vamos a ver lo que es el uniformismo y unos principios que debemos tenerlos presentes cuando trabajamos con suelos, ¿verdad? Cuando trabajamos con rocas y cuando las estamos representando en un perfil, en el mapa, en el proyecto, lo debemos tener presente. Luego se hace parte ya no lo mencionamos, se hace parte, ya sabemos, ya estamos muy pendientes de que eso sucede así, ¿sí? A ver. Tu pregunta me ayudó a recordar que tengo que compartirles la bibliografía. Ahora les muestro. A ver, libros. Un momentito. Aquí. Bueno, hay unos que están en inglés, otros que están en español. Sí, ahora les muestro. Solo ténganme paciencia un poco, por favor, que es ya.
Ah, y otro libro sumamente importante también que les quiero mostrar. Un momento. Hay un libro clave y se ha movido. A ver si lo tengo. Ah, ya sé dónde está. Compartimos entonces la pantalla. Ya. Aquí hay un texto que se titula Ingeniería Geológica. Déjenme ver porque no aparece. Ahí está, ¿no? Este es el texto, yo se los voy a compartir. Tal vez no sé si en el módulo anterior lo hayan visto. Está en español y está muy relacionado con todo lo que es. Ahí dice ingeniería geológica, pero es toda la geotecnia, ¿no? Aquí está la mecánica del suelo, de rocas, cómo describe los macizos rocosos, ¿sí? Cómo se representan los mapas geotécnicos. Bueno, esto ya es más avanzado, que lo verán más adelante, ¿no? Los riesgos geológicos, cómo se hace una prevención de riesgos, ¿verdad? Eso en cuanto a lo que es la geotecnia. Ahora vamos a ver la bibliografía que yo les estoy compartiendo también. Esta es de la sedimentología. Los principios de la sedimentología, ¿sí? Y también principios de la estratigrafía. Este es un librito. Y aquí ustedes, para recordar algunos principios fundamentales, ¿no? Como es el uniformismo, y para los que no hemos escuchado esos principios, aquí los vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, principios fundamentales 11. Nos vamos acá, página 11. Tin, tin, tin. Ay, las páginas, no me parece. Un ratito, déjeme abrirle la puerta a este cachorrito. Vaya, vaya. Ya, este es el texto que también les voy a compartir, ¿sí? A ver, principio de uniformismo o actualismo, ¿no? Eh, Hutton es el autor de este principio muchos, muchos años atrás, ¿sí? Y el señor Liel, él es el que le hace una mejora al principio, por eso después se lo llama actualismo. Y él dice que todos los procesos han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra han sido uniformes, ¿sí? Son semejantes a los actuales. Nosotros tenemos ahora eventos geológicos, ¿verdad? Sismos, por ejemplo, sismos, que eso acá en Ecuador lo sentimos unas 2 o 3 veces al año, un sismo. En Chile lo sienten todos los días. Si no es pasando un día uno y ya ellos están familiarizados, ¿no? Acá 3 veces al año se mueve muy fuerte y nos asustamos. A veces son tan fuertes que la gente se pone de rodillas, se asusta y se pone en manos de Dios inmediatamente por el susto, ¿no? Y tuvimos uno también muy fuerte en el 2016 que se abrió la tierra por la zona de la costa del Ecuador y cayó gente allí, y como quien dijo, la tierra se tragó gente. ¿Sí? Las vías se rompieron, los puentes se cayeron, ¿sí? Y estos eventos, ¿no? Traigo este ejemplo porque
los eventos que han sucedido en el pasado, ¿verdad? Siguen sucediendo en el presente. Y es más, eventos que suceden en algún lugar, por ejemplo, toda la costa del Océano Pacífico está siempre permanentemente sintiendo movimientos sísmicos. Asimismo, toda la costa, en todos los que vivimos en las costas, estamos permanentemente sintiendo esos movimientos sísmicos, ¿no? Eso es el principio de uniformismo. Ese es importante tenerlo claro cuando trabajamos con disciplinas que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con los eventos naturales, ¿verdad? Y que tenemos que ver con los riesgos geológicos, ¿no? Un principio importante, el de uniformismo o actualismo, ¿no? Entonces yo les voy a pasar después de la clase. Haré una carpetita para compartirles el link que les pasaré por el WhatsApp y ustedes tengan a mano estos libros, ¿sí? Que están en español y también les paso en inglés, ¿sí? Por si alguno, ahora ya no hay ningún problema. Ya está. Eh, este, Fabiola, ¿le di respuesta a tu pregunta? Ya, aquí tengo otra pregunta. Apple. Adriana, ¿qué criterio recomienda para el campo subsuelo entre turbiditas y otros depósitos gravitacionales desde una perspectiva geotécnica? Ya. Un ejemplo de geotecnia de la importancia acerca del tamaño de cada uno de los componentes, cómo están en los estratos. ¡Wow! Súper, súper. Es importante el tamaño, sí, el tamaño de los estratos. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer aquí con las preguntas de Adriana y Abel. Vamos a responder, ¿sí? La importancia, que están casi similares, ¿verdad? Porque Abel nos pregunta cómo es que, por qué es importante el tamaño de los componentes en los estratos. Y Adriana nos dice cómo diferencia, ¿sí? Entre turbiditas y otros depósitos gravitacionales. Ya, muy bien. A ver, el tamaño de cada uno de los componentes es importante. Tamaños más grandes de los componentes, tamaños, un momentito, por favor. Ujú. Así se fue. Ya. Ya, ok. Bien. Entonces vuelvo a dar la respuesta a la pregunta. ¿Por qué es importante geotecnia? El tamaño de los componentes de los estratos. Si yo tengo arenas, ¿verdad? Tengo un tamaño específico. Si tengo gravas, tengo un tamaño un poquito más grandes, ¿no? Entonces, sí es importante de pronto para alguien que no haya visto. Ya tendremos imágenes, sí. Veremos imágenes para que podamos reconocer. Y entonces es importante el tamaño, porque si yo tengo clastos más grandes, van a ser más competentes, más fuertes. Si yo tengo tamaños pequeños, van a ser más débiles los estratos. Y yo voy a poner un edificio, ¿ok? Allí. Voy a poner una estación de servicio, voy a poner una piscinota de esas grandes, ¿verdad? Que pesa la estructura, pesa el agua y tengo que saber qué tengo abajo, ¿verdad? Y entonces, si son finitos, wow, yo tengo que asegurarme que ese tamaño pequeñito no sea expandible. Si son gravas, si son rocas grandes, puede ser que diga, me llevo muy bien con ellos porque son fuertes, resisten. Pero puedo también tener materiales grandes y no resisten, son débiles, a pesar de que son grandes, porque hay rocas que tienen minerales que se alteran rapidísimo y solo en contacto con el agua ya ellos la presión que está sobre ellos y eso se viene abajo. ¿Sí? La infraestructura se viene abajo. Es muy importante que nosotros reconozcamos el tamaño de los componentes, lo podemos caracterizar. Cuando ustedes me escuchan la palabra mecánica, ¿sí? Yo lo que tienen que pensar, cuando me escuchen la palabra mecánica de suelos,
mecánica de roca, lo que estamos diciendo es qué tamaño tiene y qué competencia, qué tan fuerte es, ¿sí? Hasta el momento téngalo en mente así. Ya vamos a ver un término adecuado que se le da a la competencia de la roca, a la posibilidad de que esa roca sea fuerte y resista esa infraestructura que yo voy a colocar, ¿no? Acuérdese que no solamente vamos, el suelo está siempre plano, ¿verdad? Que a veces tenemos una montaña, un cerro con una pendiente. Suma eso, ¿verdad? Suma para que tengamos cuidado donde vamos a colocar nuestro proyecto. Si nosotros queremos diferenciar turbiditas, ¿verdad? De otros depósitos gravitacionales, algo le había dicho Abel, la repetición. Si yo veo que se repite otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, o sea, tengo arenas, arcillas, limo, y otra vez se repite arena, arcilla, limo, y otra vez se repite, entonces estoy en turbiditas, ¿sí? Entonces estoy en turbiditas. Aquí, por ejemplo, voy a mostrarles ahora nuevamente un poquito de la imagen que habíamos visto aquí, algo, ay, perdón, era aquí, ¿verdad? Aquí. Mire, aquí yo tengo turbiditas. Mire, porque están verticales, pero aquí se me están repitiendo los mismos. Por ahí tengo uno un poquito más ancho, pero se repiten mucho, ¿sí? Cuando ustedes se encuentren con una repetición de estratos, entonces podemos, pero debe ser muy seguida esas repeticiones, ¿sí? Entonces estamos en turbiditas. Cuando no, yo tendré solamente una vez, tal vez tenga otro suelo, ¿no? Y no las tenga. Sí, eso es lo que me ayuda. ¿Sí le di respuesta a tu pregunta, Adriana? Ok, Fabiola, bien. Ok, Adriana. Sí. No importa, si ustedes mañana, después de que han podido leer los textos el día miércoles, tienen alguna duda y quieren que le hagamos un repaso, pues aprovechamos de ese momento y hacemos preguntas, ¿ya? Sin ningún temor. Aquí debemos aprender, ¿no? Entonces, vamos a repasar, ¿no? No tengan temor a hacer preguntas. Ok, continuamos entonces unos minutitos más y hacemos un break, ¿ok? Bien, entonces hemos visto a la sedimentología, ¿ok? La sedimentología me ayuda a entender cuando yo vea mis estratos y yo vea si ellos tienen alguna característica que me permita identificar si estuvieron arrastrados por viento, si estuvieron arrastrados por agua, si estuvieron arrastrados por algún fluido, ¿verdad? Y yo pueda diferenciar, entonces he llegado a obtener en geotecnia mi sedimentología, ¿sí? Y que la voy a representar en un gráfico, ¿ok? Vamos ahora a ver, asimismo, algo breve de lo que es la estratigrafía, ¿no? La estratigrafía se representa igual que la sedimentología. Y yo les voy a mostrar una diferencia. Y de allí vamos a elegir cuál de ellas es la que nosotros vamos a usar frecuentemente en nuestros proyectos. ¿Ya? Ustedes van a decir, acá tengo la columna sedimentológica, acá tengo la estratigráfica. ¿Cuál elijo? ¿Cuál es la que estoy dibujando? ¿Cuál es la que tengo que representar en mi proyecto? Entonces, usted va a elegir cuál de ellas, sedimentología o estratigrafía es la que representa. Pero veamos primero qué es la estratigrafía. ¿Ok? Para eso, yo me voy a ir, para contar un poco de la estratigrafía, me voy a ir aquí a una página que yo les voy a pasar también el link, ese les voy a pasar en el WhatsApp, ¿ya? Déjenme, se los paso después, porque ahora necesito que me miren acá, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí en esta página, ¿sí? Que es una asociación de todo el mundo, ¿sí? De especialistas estratígrafos, ¿sí? Ellos son especialistas en estratigrafía y han hecho una comisión, la Comisión Internacional de Estratigrafía.
Usted aquí tiene, nosotros tenemos ahora una gran ventaja que podemos poner en español y mire, ¿ya? Estoy yo justamente en la parte donde yo puedo pedirle a esta comisión que me dé la tabla estratigráfica de la Tierra, del planeta Tierra, ¿ok? Es importante para los geólogos. Esta tablita nosotros los geólogos la aprendemos de memoria y todos los eones, las eras, los sistemas, las series tal vez algunos los pisos, ¿no? Pero aquí no necesitamos aprendernos la tabla completa, ¿no? Yo ya bajé la tablita. Aquí la tengo. Sí. Usted, aquí yo le voy a mostrar cómo usted puede bajar la tablita, ¿verdad? Usted le pone PDF, acá le pone en idioma español, PDF, y se baja esta tablita de aquí, ¿no? Es del 2024, la versión del diciembre del 2024, ¿no? Entonces, entonces nosotros aquí, ¿verdad? Estamos contando. Todo esto de aquí se resume, perdón, estoy en clase, estoy ocupadita, ¿ya? Me disculpa, ¿sí? Estoy ocupadita. Ya. Aquí, aquí se resumen los estratos que van desde el más viejito, mire, 4.567 millones de años, ¿ya? Luego sigue este otro tiempo geológico, que es del Fanerozoico. Sigue el Fanerozoico acá, ¿verdad? Todos son Fanerozoico, dividido en Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, ¿no? Dividido en tres. A nosotros, en geotecnia, la verdad, es que esta tablita no la estamos usando. No debemos usarla todo el tiempo, ¿no? Sí la debemos entender y debemos ubicarnos dónde va a estar nuestros suelos y nuestras rocas que estudiamos, ¿sí? Probablemente ustedes se enfrenten a rocas del Mesozoico, donde van a estar los proyectos del Cretácico, ¿verdad? Tal vez algo del Mesozoico, algo del Paleozoico, pero ya entendemos que son rocas muy antiguas. Eso es importante en la geotecnia, ¿sí? Y ya cuando estamos en suelos, casi siempre vamos a estar aquí en el cuaternario. Tal vez en algunos casos estemos en el neógeno, plioceno, mioceno, y si quieren saber qué edad tienen esos suelos, no, por ejemplo aquí 5.333 son estos millones de años, ¿ok? Pero nosotros, mire, lo que hace la estratigrafía es esto, poner un orden, ¿sí? Los suelos o rocas más antiguas están abajo, ¿sí? Y las modernas están arriba. En realidad, esta es una columna que continúa una siguiendo la otra, ¿sí? Esto es antiguo. Aquí llego al proterozoico, esto va debajo de aquí del fanerozoico. Esta serie va debajo aquí y es como una columna, un chorizo de columna que cuenta la historia de la Tierra. Entonces, estratigrafía. ¿Qué es la estratigrafía? Un poquito voy a ir al texto para que también se familiaricen con él y lo puedan leer en estos días, ¿sí? Y podamos nosotros, déjenme, aquí está la historia y aquí está la estratigrafía, ¿no? Describe las rocas estratificadas. La estratigrafía le da un orden a las rocas, ¿sí? Ese orden siempre en la estratigrafía es abajo, como vimos aquí, abajo las más antiguas y arriba las más jóvenes. Usted no va a tener muchas dificultades en ordenar los suelos, en ordenar su columna, en ordenar los suelos que cuando haga su calicata no va a tener problemas, porque cuando usted está ya trabajando en el suelo, usted
llega, en las calicatas, llega máximo a 1 metro, máximo 1 metro de calicata. ¿Ya? Entonces, pero sí se encuentra con un estrato, otro estrato de suelo que tiene que irlo describiendo. ¿No? Tiene que aprender muy bien a reconocer el nivel freático. ¿Ya? Pero esto es lo que nosotros vamos a trabajar en estos suelos. Entonces, la estratigrafía ordena en edad, ordena de manera específica desde el más antiguo hasta el más moderno, ¿no? O hasta el más reciente de los suelos. Siempre de lo más antiguo hacia lo más joven. Si queremos, para los geólogos o quienes deseen tener definido lo que es la estratigrafía, aquí podemos verlo, ¿sí? La estratigrafía, ¿no? Si lo desmenuzamos por su eh, descripción etimológica, vamos a ver que tiene el nombre de estrato, por el latín stratum, aquí dice, y grafía, por el griego grafia. ¿Qué es lo que hace la estratigrafía? Describe al estrato. ¿Ya? Entonces, yo al regreso de nuestro break voy a hacer la pregunta de la diferencia que hemos visto entre sedimentología y estratigrafía. ¿Ya? Entonces, en este momento yo les estoy dando algunas características de la estratigrafía y ahora voy a hablar de cómo puedo diferenciar qué es la sedimentología y cómo se diferencia de la estratigrafía. Primera característica, la estratigrafía ordena los estratos, ¿sí? Es una diferencia. Yo presento estratos ordenados, digo, este estrato estaba abajo, este estaba arriba, ¿verdad? No puedo presentar desordenados los estratos. Déjenme mostrarle, buscarle aquí una imagen para que usted vea que yo no puedo presentar desordenados los estratos. Debo mantener el orden. A ver. Aquí lo vamos a poner. Ya. Podemos ver allí una persona muy contenta, ¿verdad? Y aquí no tiene necesidad de hacer calicata. Está ya todo el afloramiento, ¿eh? Y puede verlos. Mire, deben estar así separados. ¿Sí ven? Estas líneas a colores que tenemos aquí la oportunidad en esta imagen, en un cerro donde se ven una variedad de colores, me está permitiendo incluso esos colores identificar los estratos. ¿Sí? Puedo yo identificar los estratos. Entonces, el orden es, este va primero, dibujo primero este, luego voy en este orden, de abajo hacia arriba. Ese orden siempre debo respetar, de abajo hacia arriba. Y el último en dibujar va a ser el estrato que esté en la parte superior, ¿sí? Entonces, la estratigrafía me permite representar el estrato en orden, ¿no? Del más antiguo al más joven. La sedimentología también me requiere representar eh, ese orden también, porque las dos, cuando yo tengo una columna sedimentológica o una columna estratigráfica, hay que aclarar
hay que aclarar bien si yo estoy representando la estratigrafía o la sedimentología, ¿sí? Vamos a llegar a la conclusión, ¿qué es lo que nosotros en geotecnia representamos, verdad? Le estoy dando algunos puntos. Otra cosa que yo en estratigrafía coloco siempre en un costado, la edad geológica. La edad geológica. Estoy trabajando en geotecnia. ¿Debo colocar la edad geológica? Sí. Debo colocar la edad geológica en mi columna, que estoy en un proyecto de geotecnia y le voy a entregar al vial, que vamos a hacer una vía. Y entonces le debo dar el mapa geológico, le debo dar el mapa geotécnico con lo que yo he encontrado de los suelos. Ok, para que él pueda hacer el diseño por donde va la vía. ¿Mm? Entonces, le paso la información y debe tener la columna representada. ¿Sí? Debo agregar entonces el orden, debo agregar la edad geológica. En la columna sedimentológica no es necesario agregar la edad. La columna sedimentológica no es necesario agregarla. Por lo general no se agrega la edad en la columna sedimentológica. ¿Por qué? Porque la columna sedimentológica representa un ambiente y la columna estratigráfica representa el orden de los estratos, el espesor de los estratos, la aparición de los estratos, ¿sí? Y yo puedo allí poner las características mecánicas. La columna sedimentológica y la columna estratigráfica ah, me pueden a mí causar confusión. Es decir, ¿cuál de las dos estoy dibujando? La sedimentológica le vamos a dejar al sedimentólogo porque él tiene que agregar allí datos importantísimos. Detalles, muy detallista es el sedimentólogo porque él tiene que sí o sí colocar qué ambiente era. En cambio nosotros debemos usar columnas estratigráficas, ¿no? Donde ponemos un orden, ¿verdad? Aparecen en un orden, le agregamos sí o sí la edad geológica, que lo vamos a tener en los mapas, ¿sí? Y luego vienen más datos que tienen que ver con la mecánica de la roca, ¿sí? Entonces, ya aquí yo ya les estoy indicando cuál es la que vamos nosotros de aquí en adelante a usar. La columna sedimentológica o la estratigráfica, ¿no? ¿Cuál de ellas? No podemos dejar de mencionar a la sedimentología, ¿sí? Aunque no las vamos nosotros a usar, no podemos dejar a la sedimentología, a las columnas sedimentológicas, no podemos dejarlas fuera de mencionarlas en este curso, porque es necesario, ¿verdad? Poder distinguirlas, poder separarlas a las dos, ¿ok? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Si no tenemos alguna, podemos pasar al break, ¿no? Vamos a hacer 10 minutos de break. Yo, al regreso, les pondré unas preguntas para que ustedes respondan, ¿ya? ¿Estamos bien? Perfecto. Gracias por ese pulgarcito porque me dice, estoy aquí. Eso, muy bien, gracias. Eso. Muchas gracias, gracias. Ay, alguien me está captando del otro lado. Espectacular. Ok, bien, vamos. Entonces regresamos a las 8:13, ¿ya? 8:13 regresamos. Perdón, es importante que ustedes sepan que para mí son las 8. Para ustedes son las 9, 9. doctora. ¿Ya terminamos? No, ¿verdad? Nos falta hasta las No, 10, ¿no? hasta las 10. Perfecto, ya. Listo, listo. Entonces nos vemos en 10 minutos. Corre desde ahora. 8 y, perdón, 9:13. Se corta. Ok. Y Bien. es el libro del decreto. Porque todas las empresas de la vida, hasta la empresa de la Avenida La Paz, están Ya. esperando que salga el bendito decreto. Ay, me encanta escucharles.
Me encanta escucharle. Entonces, Tengo, Ya, pues, tengo muy buenos amigos de Bolivia y escuchar sus voces me hace digamos, bien. yo te puedo preguntar, tú te metes el problema de cuando hecho la planificación, no evalúo todas estas cosas, y no han visto el derecho propietario, no han coordinado con catastro, si tiene que ser elegido, o sea, yo lo puedo manejar, digamos, para que no sea, no te afecte, digamos, ¿no ve? Porque Allá. Entonces, déjenme ayudar aquí. Participantes. Ya, ok. Bien, entonces continuamos. Voy a hacer una pregunta, ¿sí? Estar atentos, ¿sí? Para tener la respuesta. Deme una diferencia entre una columna sedimentológica y estratigráfica. Una sola. A ver, Moisés, dale. Buenas noches, doctora. Sí, como nos había indicado, la columna sedimentológica va a ser mucho más detallista, nos va a representar un ambiente, en cambio la columna estratigráfica va a representar el orden, el espesor y la mecánica de las rocas, ¿no? El que va a representar. Gracias, Moisés. Muy bien. Muy bien. Entonces, veamos ahora. Yo les voy a mostrar aquí una imagen. Ya. Mire, aquí yo tengo una columna que trabajan los sedimentólogos, ¿sí? Son bastante extensas también, tienen una longitud, una profundidad, mire, 30 metros. Nosotros cuando hacemos una perforación sí llegamos también a 30 metros y vamos a representar también nuestra columna, pero el sedimentólogo trabaja mucho para representar, ¿sí? El tipo de ambiente geológico del pasado, ¿ya? Entonces completa otro tipo de información. Coloca, ¿no? Los fósiles se ha encontrado. Otra cosa, también los tamaños, ¿verdad? De los granos, ¿no? De arenas, de gravas, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tenemos una clasificación SUX o la clasificación del suelo. Vamos a ver que es diferente a como nosotros las clasificamos, ¿ya? Y vamos a ir distinguiendo. Por el momento sabemos que estas descripciones a detalle de las estructuras que se encuentran en los suelos no necesitamos describir en una columna para geotecnia. Sí es un requerimiento indispensable cuando un sedimentólogo trabaja en interpretar un ambiente pasado. ¿Ok? Bien, hasta allí. Mire, ahora vamos aquí del otro lado. Esta es una columna, ¿ya? Que justamente no hay que hacer calicata aquí porque tenemos el afloramiento expuesto. Entonces tenemos nuestro martillo y con él vamos a darle golpes a cada estrato porque registramos también los golpes. Ese es un dato que hacemos en geotecnia. ¿Sí? Registramos el número de golpes del martillo. ¿Cuándo terminamos de darle golpe? Cuando se ha roto la roca. Ahí. Y si no, seguimos contando. 1, 2, 3, 4, 5. Se rompió. Llegué a 5 golpes. Anoto. Estrato que le voy enumerando o voy colocando y digo, estrato por estrato. Se rompió a los 5 martillazos. Anoto. Ese es un dato importante, ¿verdad? Y los que trabajan en geotecnia, en la minería, ¿no? Pueden también hacer ese tipo de descripción, ¿verdad? Que le va a permitir después ir a unas tablas e identificar si es competente o no el suelo, la roca o especialmente la roca. Este ejemplo que tenemos aquí de columna, ¿verdad? Está en estas rocas, están estratificadas y se puede ver la representación. ¿Sí? Importante, si vamos a agregar un dato de la geología que es importante, es agregar la unidad geológica a la que pertenece.
esa unidad geológica, al mencionarla, nosotros le vamos a decir, estamos dando la edad, ¿verdad? Estamos dando la edad, ¿no? Entonces, pregunto ahora, columna, nosotros usaremos columna sedimentológica o columna estratigráfica. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Vamos a usar la columna estratigráfica. Muy bien, Linda, muchas gracias, muy bien. Esta es la columna que nosotros vamos a trabajar. Las nuestras van a ser estratigráficas, ¿verdad? Ok, muy bien. Estamos muy bien. Bien, nosotros entonces necesitamos ahora, el día miércoles, vamos a firmar todos esos principios estratigráficos. Déjeme anotar. Vamos a firmar estos principios que cuando vayamos a ver nuestro suelo, digamos, esto ocurre, hay una discordancia, hay una inclinación, todo lo importante de nuestros suelos y lo registramos en nuestra columna estratigráfica. Voy ahora a mostrarles a ustedes algunos de los programas que se pueden utilizar para dibujar columnas. Uno de los más sencillitos para dibujar columnas es el Excel. Sí, en el Excel podemos dibujar. Y del Excel podemos exportar a otro software. Pero ahora, déjenme mostrarles. Vamos por orden. Vamos a ver este programita. Y voy a callar. Ya. Tal vez algún geólogo lo ha usado. Si no, no hay problema. Ahora lo vamos a usar. A ver, compartamos. No. Aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, ok, listo. Bien, nosotros tenemos un software que es, podemos bajarlo, se llama Setlog, ¿ya? Y aquí tenemos un tutorial, también se los voy a pasar. De momento no, voy a anotar aquí todo lo que tengo que pasarle. Y aquí voy a mostrarles una partecita, déjame ampliar esto, ya. Ustedes lo ven aquí, está en inglés, pero no hay ningún problema. Esto, las columnas las podemos pasar al español, no hay problema. ¿Sí? Vamos eligiendo estrato por estrato, siempre en el orden de abajo hacia arriba. Vamos a ir eligiendo y podemos ir completando nuestra columna, ¿no? Lo vamos haciendo en el programa. Como les dije, el Excel es también muy, muy útil. Podemos también ahí hacer las columnas. Y del Excel podemos llevar a otro programa que tenemos, que lo podemos usar por 15 días. El SetLoad es gratuito, usted lo puede bajar. ¿Sí? Y yo le voy a pasar el tutorial también para que vea cómo usarlo. ¿Sí? Mire, allí va completándose cada estrato. Se elige aquí. Es un lugar donde se puede, está en inglés, pero usted puede elegir. Hoy les estoy mostrando el panorama, solamente de manera general. El día miércoles, ya instalado en su máquina, podemos hacer un breve ejercicio, ¿ok? Para que ya se familiaricen, ¿no? Vemos los principios y luego vamos, una columna la dibujamos en Setlog, ¿sí?
Pero como no lo tienen ahora instalado, no se preocupe, el día miércoles hacemos el ejercicio. Estoy viendo que algunos han respondido aquí. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué más? Entonces, esto no me deja ver. Aquí puedo variar la escala también. Mire, aquí la tengo como bien aplastadita la columna. ¿No? Puedo cambiar la escala adecuada de acuerdo a la hoja en que voy a imprimir. ¿Sí? Sigo haciendo modificaciones. Mire, cambio la escala y yo tengo mi columna lista. ¿Mm? De manera general, set log, ¿cómo lo podemos usar? ¿No? Entonces, anotamos setlog es un software gratuito para poder dibujar. Aquí no le podemos poner color. En este software no podemos colorearlo, pero sí podemos llevarlo a un software como Paint y ahí le podemos poner color. Pero a veces no luce. Dejarlo en blanco, en gris y negro, gris y blanco, allí está bien. También luce, también se puede presentar así, no hay problema. ¿Sí? En el Excel sí podemos ponerle colores. ¿Ya? ¿Sí? Ya vamos a ver, ustedes después eligen cuál desean usar. Por lo general, terminamos siempre usando Setlog porque es gratuito, es un poco más práctico, ¿verdad? Es más fácil, es amigable el software. Y en el Excel a veces nos cuesta un poquito más. ¿No? Miren, y ahí tenemos, vamos a realizar nuestras columnas. Mire, aquí ya vamos viendo cómo va quedando. El sedimentólogo también usa este software, no hay ningún problema. Aquí lo que él va a tener inconvenientes son con los colores. Se guarda, ¿verdad? Lo puede imprimir en PDF, en JPG, también puede llevarlo al Excel, mire. Sí. Y listo, lo tiene. Tiene su columna. Finalmente, aquí. Esta es su columna. Mire, son aquí en este caso 110 metros de profundidad que tiene la columna. A ver, no, cuando perforamos con SPT, no llegamos a tantas profundidades, ¿no? Porque la perforación es mediante golpes, ¿no? Mediante percusión. Bueno, entonces anotar setlog, tengo yo que pasarles el enlace para que ustedes puedan ver el tutorial y si ustedes ponen setlog, descargar, sin ningún inconveniente lo van a poder descargar. ¿Mm? Preguntas, por favor. Preguntas. Vamos ahora con Strater. Compartamos. Usted puede encontrar Strater, ¿verdad? Mira, aquí está la página, ¿no? Strater versión 5, que hay un ejemplo, mire, de una columna. Tenemos aquí un tutorial para usar Strater. La desventaja que tenemos con Strater es que podemos utilizar la versión gratuita o de versión de demostración, pero por 15 días, ¿sí? Entonces, allí si nosotros vamos a presentar nuestro proyecto, queremos presentar con Strater, entonces solo contamos con 15 días y ya no contamos con más tiempo. Ahora, si creo que hay algún software que le permite reactivar la licencia, bueno, ahí sí usted podría reactivarla, ¿no? Como que al día 14 no se reinicia nuevamente al día 1. Me parece que hay un software así que hace eso. No lo uso yo así. Yo por lo general uso Setlo o hay que comprar la aplicación del Strater 5. Veamos aquí en el tutorial que yo les voy a pasar.
este parece un poquito más complicado, pero luego de que nos familiarizamos, sí, podemos, aquí tenemos por perforación, nombre de la perforación, vamos colocando aquí, borehole, perforación 1, perforación 2, la que tengamos. Y otros datos más que podemos tener, ¿no? Si tenemos este es un ejemplo de un pozo petrolero, ¿no? Ellos en la perforación tienen más datos, ¿no? Que van tomando datos eléctricos. Nosotros tenemos en geotecnia algunos datos como la geofísica, ¿sí? Que podríamos ir colocando también. Una desventaja del Strater es que cuando queremos hacer una descripción se montan de esta manera. Mire aquí, se alcanza a ver en la parte, aquí se va haciendo una descripción y aquí es como que se monta, ¿ves? Y ese es una desventaja que yo encuentro en el Strater. La ventaja, en cambio, es que usted puede agregar más información, ¿sí? Información eléctrica, información de datos, ¿no? Si hace alguna línea sísmica, algún dato de la velocidad, también puede ir agregando más. Veamos. Bueno, este es un tutorial para aprenderlo a usar. Yo recomiendo cuando ya estén en el proyecto final, tal vez allí bajarlo para que puedan en los 15 días allí representar. ¿Ok? Y si no, es suficiente setlog o también podemos hacerlo en Excel. ¿Ok? Esta es la parte donde se va colocando la litología para que aparezca, ¿no? La columna. Ok. Hagamos algunas preguntas para ya ir haciendo nuestro repaso y el cierre. Aquí tengo, me parece, preguntas. En AutoCAD, ahí me parece una herramienta en AutoCAD, pero no lo recomendaría en AutoCAD. No, porque allí sin el mapa podemos hacerlo. Sí podemos hacer el mapa, pero la columna eh, mm, es un poco complicada, la columna. En ArcGIS sí, en ArcGIS hay un plugin que sí le permite hacer. Sí lo puede hacer. Sí, hay otro software también, el Rodward. El Rodward es muy bueno también para hacer columnas. ¿No? Creo que, no sé si hay alguien que usa Rodward, allí puede también hacerlo. Hemos mencionado entonces el setload, el strater, en AutoCAD no, en ArcGIS hay un plugin que puede hacer, pero lo que pasa es que en ArcGIS hay que comprar esos plugins. En QGIS, sí, en QGIS es gratuito, ¿no? El QGIS es libre, entonces allí sí podíamos dibujar una columna sin costo, que no tengamos que pagar no es que le esté enseñando mal, ¿no? Sino que hasta cuando uno va ya familiarizándose y aprendiendo, ya después puede ir comprando, ¿no? Porque también ya cuando estás trabajando en un proyecto, puedes manejar y solicitar a la empresa que haga la compra, ¿verdad? Pero por el momento, hasta que uno va familiarizándose y conociendo con cuál de ellos hace una mejor representación, pues muchas empresas trabajan con el Excel. En geotecnia yo he visto muchas empresas usar el Excel. Ya estaremos viendo unas columnas, ¿no? Como ejemplo. Bien, entonces, esta semana nosotros vamos conociendo, pero sí quiero que este día y el día miércoles ya nos vamos a familiarizar con lo que es la estratigrafía
va a ser nuestra amiga. Ella es la que nos va a nosotros permitir ver todos esos errores que podrían, si no son reconocidos, podrían afectar nuestro proyecto, ¿no? Podrían traer una dificultad, un problema geológico a nuestro proyecto, un peligro geológico. Entonces es importante reconocerlos, identificar bien la estratigrafía para que nosotros ya inteligenciados con esta información podamos seleccionar correctamente, ¿no? Cuál suelo tenemos que mejorar, eh, cuál roca tenemos que mejorar para poder desarrollar nuestro proyecto. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí, allí estamos. Muy bien. Bien, entonces hago ahora unas preguntas de repaso. ¿Qué es lo más relevante que usted el día de hoy puede comentar de que ha sido para usted importante? A ver, Félix, ¿cómo no? Bueno, sí, gracias. En realidad hemos visto aclaraciones sobre lo que es estratigrafía y sedimentología, pero también el software. Para nosotros es muy importante conocer, ¿no? Saber que hay software libre, pero también de pago, ¿no? Que podríamos aplicar para este módulo. Ah, ya, muy bien. Diferenciar entre una columna estratigráfica y una sedimentológica. Gracias, Hussein. Gracias, Hussein. Igual, aquí la pongo la pregunta por si acaso alguien quiere responder por escrito, no hay problema. ¿Qué es lo más importante para usted de este primer día del módulo? Ok, bien. Vamos con otra pregunta. Otra pregunta que tenemos nosotros es, deme un resumen breve de medio minuto. Está bien, hasta un minuto podemos, de lo que hemos visto el día de hoy. A ver, ¿quién me ayuda? Hay un dato, me parece que me está faltando. Aquí. Es- ya. Félix. Hola, ¿se me escucha? Nos fuimos todos, a ver, deditos, deditos, presionemos deditos porque creo que ya nos falta poquito, ya nos vamos a ir. ¿Sí? Yo los felicito porque es un esfuerzo grande que ustedes están haciendo, ¿sí? Y van a tener una recompensa. Todo esfuerzo tiene una recompensa, es una ley. Así que les va a ir muy bien porque se están esforzando. Perfecto. Gracias, gracias por esa manito. Bien, entonces, un dato más que no quiero irme sin que lo veamos. Cuando nosotros dibujamos una columna,
estamos dibujando datos de un sector. A ver aquí. Entonces, déjenme compartir. Porque compartir. Y aquí esto, la causa de la estratificación por interrupciones. Esto está aquí. Ok. Ya. Nosotros, cuando dibujamos la información que hemos encontrado en una calicata o en una línea sísmica, en una línea geofísica, que nos permite ver lo que tenemos debajo de nuestros pies, ¿no? Que es donde va a desarrollarse nuestro proyecto, ¿sí? Representamos un espacio, un sector. Pero a medida que va avanzando esos estratos, vamos a encontrar que hay una variación en el espesor o incluso, mire, aquí en este estrato, voy a ampliar un poco esto. A ver, allí. Quiero que note que en la información que usted ve en esta columna, comparado con una columna realizada un poco más distante, mire, tiene aquí información, esta es un poco más de mayor espesor y acá el espesor disminuye. Nosotros tenemos esa información porque los estratos no son continuos totalmente a lo largo, no son continuos siempre. En algún momento ellos varían hasta desaparecer, ¿sí? Hay una variación en el espesor hasta desaparecer. Entonces, es por eso que en un diseño de un proyecto, las calicatas deben ser desarrolladas, todas las que se ha planificado, una a continuación de la otra. Puede ser que el diseño diga cada 100 metros. Ese diseño ya le entregan a usted y dice, debe entregar calicatas. Por lo general lo hace un vial, si es que es una vía, ¿no? Dice, debe entregar calicatas cada 50, cada 100, y usted no puede saltarse las calicatas por esta razón, porque puede desaparecer el estrato o puede aparecer en otro sector un estrato que puede ser un material que se va a compactar por el peso y entonces nuestro proyecto puede hundirse. Es importante entonces realizar las calicatas tal como el diseño lo ha pedido. No podemos saltarnos una sola. De pronto el trabajo en campo es durísimo y queremos, no, ya no damos más y nos falta solo una calicata y no la hacemos, justo en ese lugar puede ser que desaparezca o puede ser que aparezca un nuevo estrato que afecte nuestro proyecto. Entonces debemos ser rigurosos y disciplinados con lo que se ha planificado, porque los estratos no son permanentemente constantes en su espesor, y ni tampoco en continuar estando presentes, porque se acuñan o desaparecen, ¿no? No porque sea magia, pues, sino porque los ambientes de sedimentación tienen variaciones, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, no dejar información que de pronto no la hayamos levantado porque puede afectar a nuestro proyecto, ¿sí? Las columnas deben hacerse, las calicatas nos dan la información y de cada calicata vamos tomando el dato, ¿sí? Bien, ahora sí tenemos 2 minutos. ¿Me ayudan, por favor, con algún resumen de la clase del día de hoy? Muy bien, Moisés, reconocer diferencias entre columnas estratigráficas y sedimentológicas, repasar el concepto de facies, turbiditas, flis, uniformismo, la existencia de programas que nos ayuden a la diagramación de columnas. Muy bien, Moisés. Linda, rescata la importancia de la estratigrafía para la geotecnia. Ok, no estuvo del inicio. Ok, está bien. Puedes ver la grabación, ¿sí? Pueden ver la grabación un ratito saltándose. Y hay algunas inteligencias artificiales también que les pueden ayudar a realizar un resumen, ¿sí? Yo voy a pasarles el vídeo también de esta clase, está grabado,
para que, o le doy al profesor, al doctor Ramos, para que él pueda, tal vez haya un lugar para compartir, ¿ya? Y desde allí puedan verlo. Samir dice la diferencia entre las columnas estratigráficas y sedimentológicas junto con los conceptos de fases y ambientes. Eres geólogo, Samir, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, entonces yo les agradezco a ustedes por estar atentos, responder las preguntas, colaborar y seguir animados en aprender. Nos vamos a ver el día miércoles. Déjenme tener un enlace para pasarles, ¿sí? Paso en el WhatsApp o como me indique el doctor Ramos y cumpliré con esta promesa de darles la bibliografía, ¿sí? Listo, entonces me despido. Muchísimas Muy gracias buenas a noches, todos. doctora Sí, Katy. Muy buenas noches a todos los maestrantes. Saludos, nos gracias. vemos el miércoles. Chao, gracias. Chao. Gracias, chao. Buenas noches. A ustedes.